Muy buenos días, bienvenidos todos a la sesión de Polifonías del Septentrión, un programa enmarcado en el Seminario de Historia y Patrimonio Cultural del Museo de la Revolución en la Frontera de Ciudad Juárez. Un gusto recibirlos a través de esta vía digital en una más de las sesiones que estamos programando desde Ciudad Juárez y dirigidas, entre otras cosas, a la difusión, análisis del patrimonio histórico y cultural del país. Mi nombre es Francisco Lara, soy etnólogo, soy investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito también al Museo de la Revolución en la Frontera de Ciudad Juárez, y para mí es un gusto explorar esta pantalla nuevamente, que ha empezado a ser más continuo a partir de la pandemia, que es una de las bendiciones o de las situaciones venturosas que nos ha traído la pandemia en cuanto a una estrategia alterna de comunicación de nuestro seminario y de nuestro programa Polifonías del Septentrión. El seminario está muy focalizado en los procesos históricos, revolucionarios y la vinculación con el patrimonio cultural de la entidad en la frontera norte de México. Tiene un carácter preponderantemente binacional, regional, entendido también en consonancia con las actividades sustantivas de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ello nos da mucho gusto que se ensanche el público al cual estamos llegando, con el cual estamos tratando de tener una interlocución más clara. Hemos cambiado y ajustado el formato del seminario, lo hemos dejado de hacer tan formalmente académico y hemos pedido a nuestros investigadores participantes que lo instauremos de una perspectiva mucho más dialógica, mucho más de charla, más de conversación, para poder nosotros dirigirnos a este público creciente que no necesariamente está inscrito dentro de la academia o dentro de la investigación como tal. Así es de que agradecemos la comprensión también del público académico y le damos también la bienvenida muy formal a este público en formación, que puede ser estudiantil, tanto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Colegio de Chihuahua, a quienes también convocamos, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Chihuahua también, a quienes convocamos, la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ, y por supuesto a todos los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. También no olvidar, en el lado norte de la frontera hemos convocado también y hemos tenido participación con colegas de Las Cruces en el estado de Nuevo México, la Universidad Estatal de Nuevo México y con la Universidad de Texas El Paso. Creo que todos nos con la misma identidad regional, un mismo compartir geográfico, histórico y espacial, por lo cual estamos muy agradecidos de recibirlos y de estar con todos ustedes. Me es muy grato que en esta ocasión hayamos agendado y que nos haya recibido la invitación la doctora María Esther Montanaro Mena. Ella es doctora en Historia e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Ella ha manejado y tiene una cercanía muy, muy intensa con nuestra entidad. Ella se forma en Costa Rica con la licenciatura en Historia, pero sus posgrados los realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Ciencias, donde se acerca a una temática para nosotros en Chihuahua y para todos los que somos interesados y apasionados en el tema de las relaciones interculturales y de las relaciones interétnicas, un tema que para todos aquí en el estado es muy sensible a la fecha y que tiene que congrega mucho a la reflexión. Me refiero a la Ley Krill del año de 1906, la Ley Krill que se refiere en materia indígena a regular o a, ¿cómo se le llamó?, a civilizar o a mejorar la raza tarahumara, que era uno de los propósitos que se consignaron en la exposición de motivos y en su articulado, y que es una ley que se da en el ocaso del porfiriato,
Ya nos dirá María Esther por qué no logró aplicarse, por qué no sucedió su aplicación, pero es una ley de las primeras que seguramente se dan en el país, que tienen como tema principal la materia indígena, las relaciones interétnicas y la forma de concebir estas relaciones con los grupos originarios del estado de Chihuahua. Muchas gracias por estar con nosotros, María Esther. Bienvenida. ¿Nos escuchas, María Esther? Si puedes abrir tu micrófono. Ojalá y puedas en su caso apagar tu cámara para que se pueda mejorar Adelante, ¿nos escuchas, María Sí, Esther? sí escucho, sí les Adelante, escucho. adelante, ya Ok, estás. ya estoy. Bueno, pues primero agradecer muy profundamente la invitación. Bueno, agradecértela directamente a vos, Francisco, y también al equipo que está detrás de esta actividad. Me parece muy importante que el tema del análisis de la ley CRIL sea retomado, ¿verdad? Creo que esta ley tiene una... mm, tiene una capacidad muy grande para hablarnos no solamente de ese periodo, de ese contexto de tanto auge económico que experimentó Chihuahua durante ese primer lustro del siglo XX y un poco más, sino también que tiene la capacidad de remitirnos a la historia larga del Estado, pero también tiene mucho que decirnos del presente. En ese sentido, creo que tiene un gran potencial esta legislación y repito, me alegra muchísimo la posibilidad de establecer este diálogo. No, hombre, nosotros encantados de tenerte aquí. Simplemente también resaltarle al público que María Esther, además de este trabajo que ha hecho sobre los propósitos de la ley CRIL de 1906, también tiene una recopilación muy interesante. Son apuntes sobre la expedición de un sacerdote viajero a la Sierra Tarahumara, Aquiles Gerste, sacerdote jesuita, un hombre de su tiempo. Esto también se publicó aquí en el estado de Chihuahua y de muchas maneras es una edición muy atractiva porque nos da la perspectiva de estos misioneros por la Tarahumara, de esta perspectiva externa que están teniendo sobre las dinámicas propias de los grupos originarios en la sierra y esta manera en que conciben las civilizaciones originarias de aquí. También tiene un trabajo, mirada sobre la otredad en el norte de México, los tarahumaras en imágenes, en el periodo de 1889-1906. Algo antes de entrar en materia, María Esther, a mí me inquieta un poco preguntarte, desde el principio tú eres costarricense, viniste a hacer tus posgrados a la Ciudad de México, y cómo se gestó este interés por esta problemática que vista desde el centro de México y ahora vista desde Centroamérica, pues es tan distante, ¿no? Estamos en el estado más norteño del país, un estado que pocas veces llama la atención de las problemáticas históricas y sociales para los investigadores en formación o los investigadores ya adscritos a centros de trabajo en el centro del país. ¿Cómo fue que se gesta este interés por este tema de investigación, María Esther? Pues bien, para empezar tendría que mencionar que el azar tuvo mucho que ver. Yo llegué a México en septiembre del año 2000 a realizar estudios en el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex. Quería hacer una maestría sobre estudios de la India y resulta que para esa generación cambiaron las condiciones, el programa varió y ya no nos pedían una tesis, sino un trabajo final, una tesina. Entre otras cosas, uno de mis intereses era
hacer una tesis, ¿verdad? Una investigación más profunda. Entonces yo decidí retirarme del Colmex con todo el dolor del alma, porque aprecio mucho esa época, fue muy formativa para mí. Y antes de regresar a Costa Rica, yo quise regalarme a mí misma un viaje especial. Yo había entrado en comunicación con una familia amiga mexicana cuyo hijo había estudiado en la Iberoamericana, en la Ibero, y había tenido una experiencia muy interesante en la Sierra Tarahumara. A mí me quedó un poco el interés, ¿verdad? Fue una semilla que plantaron por ahí y yo quise hacer el viaje a la Sierra Tarahumara antes de regresar a Costa Rica. Entonces me fui en bus, me fui sola, claro, con los contactos que esta familia me ayudó a establecer, y entonces me fui como voluntaria al hospital de Sisoguichi. Estuve allá 2 meses. Fueron 2 meses, bueno, yo en aquel momento tenía 26 años, y fueron 2 meses de un aprendizaje, de una experiencia vital muy grande que de alguna manera o en gran medida me motivó a querer seguir en México, a quedarme en México. Entonces opté por entrar a la UNAM, y en la UNAM me pedía como tema de investigación una temática nacional, o sea, tenía que ser algo sobre México. Y entonces decidí buscar de alguna manera algún tema que me permitiera mantenerme en contacto con Chihuahua y con la Sierra Tarahumara. De esa manera se explica que una costarricense se haya interesado por esta temática. Aquí yo tendría que abrir un paréntesis y mencionar que en ese proceso de búsqueda, bueno, me tenía que ganar la vida, y entonces fui asistente de Ricardo Melgar Bao, que es un antropólogo sí, que no. tristemente nos abandonó, nos dejó hace Sí. poco más de un año. Y el trabajar con él me permitió muchas cosas, pero también él era muy receptivo. Cuando él supo que yo tenía interés de estudiar algo relacionado con Chihuahua y la Sierra, me dijo, fíjese en Enrique Krill, póngale atención a Enrique Krill. Y fue así como le hice caso. Más adelante Alicia Salmerón, una historiadora muy destacada, quien aprecio mucho también, me facilitó materiales. En fin, la ley me pareció la cosa más curiosa de todos los materiales a los que tuve acceso sobre Enrique Krill, y pues por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo, y me tocó un poco demostrar que una ley como esta sí daba para una tesis de maestría, ¿verdad? Porque uno de mis profesores me cuestionaba con buenos argumentos que él dudaba que diera para una tesis de maestría, pero bueno, fue más que todo un estímulo, ¿verdad? Un ponerme un poquito contra la pared y seguir trabajando para dar el sustento a un análisis que considero inacabado, considero que tiene, por supuesto, sesgos, no solamente porque fue escrito hace más de 10 años. La tesis la defendí en 2008, luego la pude adaptar al formato de libro, pero, pero de ahí surge, Francisco, el interés, y creo que al ser yo historiadora fue una salida intermedia, porque me hubiera gustado mucho ser antropóloga, creo que en el fondo me hubiera gustado mucho ser antropóloga, pero el vivir en la Ciudad de México, digo, con esos archivos y bibliotecas maravillosos que tienen, ayudó mucho para que pudiera ir armando ese rompecabezas.
¿no? Y por supuesto que el producto de toda esta investigación es muy interesante y muy pertinente, porque es un tema también muy poco explorado, al menos con la profundidad y la consistencia que lo hiciste. Y esa parte es muy atractiva. Yo simplemente destaco también la importancia de que este azar te haya llevado a un abordaje que desde una también distancia cultural, con unos ojos nuevos que pueden abrevar en una problemática que a lo mejor por momentos puede estar muy inculturada, muy dentro de la lógica propia de los ciudadanos en esta época contemporánea, inclusive en un debate que muchas veces tiene puntos ciegos. La exploración de documentos, la exploración historiográfica que tú hiciste y el acercamiento con esta distancia tuya cultural, por supuesto que redundó seguramente en una valoración por momentos que pudiera ser mucho más cercana a estrategias de objetividad o estrategias poco subjetivables en este sentido al momento de la exploración de los materiales. ¿Qué opinas al respecto, María Esther? Pues sí, a ver, yo tengo la impresión de que, a ver, yo tendría que ser sincera y tendría que reconocer que sí, sí fue difícil para mí, digamos, hacer este abordaje desde un conocimiento tan profundo, ¿verdad? Porque yo iba a investigar otra cosa totalmente y bueno, ya lo decíamos, el azar me puso en esta circunstancia. Sin embargo, creo que, digamos, me encantaría aprovechar este espacio para reconocer la generosidad que yo, en lo particular, encontré en el ámbito académico, no solamente de la UNAM, sino también por ejemplo, de la ENA, con Ricardo Melgar, que fue como una persona que creo que sin ser muy consciente de eso, me fue dando herramientas, me fue poniendo en contacto con gente maravillosa como Carlos González Herrera, bueno, con Ricardo León García yo establecí muy poco contacto con él, pero por ejemplo, para mí fue crucial la lectura del libro Misiones Jesuitas en la Tarahumara del siglo XVIII. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Porque el abordaje que estás mencionando, para mí implicaba, digamos, sí, implicaba hacer una lectura más amplia, digamos, desde la historia larga y digamos que esos fueron como algunos de los aspectos que yo considero cruciales, porque a partir de tener una noción general de las complejidades y particulares del periodo colonial, lo otro como que fue fluyendo más fácilmente, ¿verdad? Sí. Ahora, yo tendría que reconocer que también en una dimensión más personal, eh, alcancé a percibir una cierta similitud en cuanto al racismo antiindígena que se percibe en Chihuahua y en Costa Rica, ¿verdad? Esa necesidad de reafirmarse como sociedades blancas, con esa mirada hacia los indígenas, bueno, sí, ahí están, son nuestros indígenas, pero sin tener una capacidad de reconocimiento desde el respeto. Eso es algo, digamos, que a mí me resonaba, ¿verdad? Más allá de eso, todo era muy distinto, ¿verdad? Y creo bueno, en el proceso también me ayudó muchísimo el que la directora de tesis fuera Eugenia Meyer, que tiene un gran vínculo con Chihuahua. Y pues bueno, ahí la asesoría fue crucial, la asesoría de ella fue crucial, pero sí pienso que ese abordaje no me fue sencillo
ahora que estuve repasando el libro, encontré vacíos, encontré asuntos que dejan ver, ¿verdad? Que faltó digerir mejor ciertas particularidades, ciertos aspectos propios de la historia de Chihuahua. Y bueno, la parte positiva es que quedan como pendientes para el futuro de poder retomar y de eventualmente enriquecer lo que se ha ido haciendo. Por otra parte, habría que reconocer también los acervos que tiene la Ciudad de México, ¿verdad? Yo pude en gran medida hacer mucha la investigación desde la Ciudad de México. No siempre tuve beca, entonces para mí no era sencillo viajar hasta Chihuahua con la frecuencia con que yo hubiera querido. Y con la seguridad con que yo lo hice en ese otoño del 2001, que yo me fui sola con mi mochila y sin problemas. Ya luego el tema de la inseguridad se fue Agravando. tristemente posicionando y bueno, al grado de que ya la investigación del doctorado sí ya pesaba mucho, ¿verdad? El tema de la violencia, desgraciadamente. Sí. Pero sí, para mí es muy importante reconocer esa red de la que me fui armando, ¿verdad? Con apoyos de gente absolutamente generosa como el doctor Juan Luis Ariego, que yo, por ejemplo, me di cuenta como yo no mencioné en la tesis, bueno, en el libro, que ya él en el 98 había hecho una compilación de textos vinculados con el indigenismo en Chihuahua, donde él, digamos que rescató, publicó los dos textos, tanto la Sí, exposición de motivos como la ley, ¿verdad? sí, Entonces es una compilación de materiales vinculados al indigenismo, pero digamos que ya nos habla de un interés, ¿verdad? De un rescate de esa ley que por mucho tiempo estuvo al margen. sí, sí, así es. Juan Luis Sariego es prácticamente de los iniciadores en cuanto a esta reflexión de estas estrategias de las políticas públicas, ya sea para la integración de los indígenas a las sociedades, las estrategias de aculturación. Él hace una importante retrospectiva en esto desde la colonia misma, ¿no? Y para entrar, antes de entrar en materia, María Esther, en cuanto a lo que es la ley CRIL y qué propósitos tenía, vamos a compartirle un poco, le comparto un poco al auditorio. Muchos de ellos no conocen el estado de Chihuahua, me han platicado al respecto, que están interesados en este tema. Simplemente darles una referencia de la dimensión geográfica del actual estado de Chihuahua, que son 240 y tantos mil kilómetros cuadrados, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, cabrían varios países europeos, ¿no? Solamente en el estado de Chihuahua, cabría, no sé, Suiza, Bélgica, Austria, y la Sierra Tarahumara, que tiene estos 65 mil, 60 mil, 65 mil kilómetros cuadrados, lo cual da también una noción que muchas veces algunos de mis profesores del centro de México no podrían dimensionar buena parte de lo que significa un ámbito geográfico y un contexto geográfico tan vasto y tan complejo, ¿no? En este sentido. En tu estudio tú te retrotraes al siglo XVI, XVII para explicar este contexto geográfico de la entidad y las particularidades de este proceso colonizador en la región, desde la llegada misma incluso de los jesuitas aquí a la región y demás. Platícanos un poco esto en respecto a la relevancia que tiene el contexto geográfico y los patrones mismos de movilidad que llegaron a tener los grupos originarios aquí en la sierra. Digo, aquí en el estado, perdón. Sí, sí, bueno, al respecto es muy importante mencionar cómo, por ejemplo, los tarahumaras eh, habitaban el Piemonte que llamaban, ¿verdad? Ellos no siempre estuvieron habitando la sierra propiamente. Eso se fue dando como un proceso, una respuesta al
a la violencia, a digamos que las estrategias de creación de pueblos de misión, ¿verdad? Al tener ellos como patrón de poblamiento uno de carácter disperso, ¿verdad? Hubo una gran resistencia y eso provocó que, por ejemplo, el siglo XVII fuera un siglo de mucha violencia hacia los misioneros, hacia los mestizos que querían obligarlos a convertirlos en mano de obra, de manera que este periodo del siglo XVII resulta muy interesante porque dejó lecciones, ¿verdad? En el caso de los jesuitas vamos a encontrar cómo llegaron a la conclusión de que era contraproducente insistir en en el insistir en crear comunidades tarahumaras, ¿verdad? Esa parte digamos, ese aspecto más bien es un mérito de los jesuitas que ya hacia el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, se dieron cuenta que podían explorar otros mecanismos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el proceso de evangelización. Es así que durante inicios del siglo XVIII hasta la expulsión en 1767, se logró o lograron los jesuitas establecer ese vínculo más respetuoso de ese patrón de poblamiento disperso. Los tarahumaras, digamos que fueron respondiendo y de esa manera, que eso es un aspecto que es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de explicar propiamente el contenido de la ley Krill. Eso permitió sentar un precedente, ¿verdad? Y digamos que resultó una experiencia exitosa, ¿verdad? Relativamente exitosa. Y esa idea que fue prácticamente como una idea utópica de la construcción de unas, digamos, de comunidades indígenas en la Tarahumara, fue una experiencia muy determinante que de alguna manera va digamos, que a inspirar este proyecto de la ley Krill, ¿verdad? Sí. A mí me parece que, digamos, también habría que mencionar que tras la expulsión de la Compañía de Jesús, los tarahumaras y los demás grupos indígenas que sobrevivieron al proceso tan violento de conquista, digamos que lograron ser, perdón, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. En todo caso, sí, ya me acordé. El proceso de reindianización que se produce a raíz de la salida, de la expulsión de los jesuitas, es un tema muy interesante. Aún así, hay que reconocer que es poca la información que se tiene de qué pasó con los tarahumaras después de la expulsión de los jesuitas. Y de lo que sí se puede hablar con mayor certeza es que experimentaron ese proceso de reindianización, ¿verdad? Bueno, ya lo veremos más adelante, sí. Pero digamos, Gerste reconoce, cuando hace su viaje en 1892, que aún habían indígenas que portaban ciertos signos externos del cristianismo y demás, pero sí habría que mencionar que durante todo ese periodo, hasta finales del siglo XIX, se produce un gran vacío documental, porque sabemos bien que los jesuitas fueron excelentes recopiladores de información,
y esa salida de ellos deja ese vacío documental eh, que bien también merecería ser tema de investigación, ¿verdad? Sí. Aquí llama mucho la atención, sostienes tú en tu trabajo de investigación, que no obstante que ya el repliegue hacia la sierra de las comunidades tarahumaras particularmente se había dado ya al siglo XVIII, la hostilidad ya por parte del ámbito público en el XIX no cesó hacia las comunidades indígenas, hubo permanentes fricciones interétnicas y estamos hablando ya del siglo XIX, donde finalmente entiendo que empiezan a ser motivantes de muchas de estas fricciones interétnicas, justamente esta disputa agraria, territorial, esta incorporación de valores del mercado y lo que se empieza a perfilar como la modernidad del porfiriato. Ese sería uno de los principales detonadores de estas fricciones interétnicas que se dan ya durante el siglo XIX, María Esther. Sí, sí, tal vez mencionar un antecedente muy importante que es el conflicto interétnico con los grupos nómadas, ¿verdad? Esa que se da más bien en el siglo XVIII, pero que termina digamos, de solucionarse, entre comillas, hacia finales del siglo XIX. Esa experiencia traumática, tremendamente traumática no solamente para la sociedad mestiza, sino también para los propios grupos étnicos, ¿verdad? Fue brutal. Fue una guerra que también habría que decir, tuvo digamos que habían bandos que salían beneficiados de ese conflicto, grupos locales que se beneficiaban de la guerra contra los llamados apaches, y tal vez ahí mencionar que los tarahumaras llegaron a participar también en esas contiendas. En el libro de Sara Ortelli, un libro muy interesante se llama El trauma de una guerra conveniente. Ella plantea una serie de aspectos interesantes acerca de cómo esos llamados apaches, ¿verdad?, incluían a una serie de grupos étnicos en los que participaban los tarahumaras. Entonces, la idea de que los tarahumaras eran pacíficos o indios de paz, o que fueron en el pasado colonial indios de guerra, ese es un aspecto interesante porque como que va a ser una idea que está ahí dando vueltas en el ambiente al momento de pretender legislar. O sea, ya para el 1906, en términos generales, la élite local consideraba que los tarahumaras eran indios de paz, ¿verdad? Sí, Pero no olvidaban el pasado y no sí. olvidaban y por supuesto que tenía muy presente que cada vez se estaban inconformando más ante el despojo de sus tierras. Sí, De manera que, aquí sí ya para entrar al tema del porfiriato, eso es crucial, porque lo que vemos es que hacia 1880 las condiciones del régimen porfiriano, eh, profundamente interesado en captar capitales extranjeros, también se va a ver reflejado en el estado de Chihuahua, un estado de Chihuahua que ya para entonces había resuelto en primera instancia ese conflicto con las poblaciones indígenas nómadas, y se dan una serie de condiciones propicias para ese desarrollo del ingreso de capitales extranjeros, que va a hacer de Chihuahua un estado tremendamente moderno, capaz de reactivar la actividad minera, impulsar la industria,
de igual forma, las inversiones en el ferrocarriles era importantísima. Y ahí nuestra hermosa Sierra Tarahumara empezó a ser objeto de una extracción brutal de maderas, ¿verdad? La actividad maderera se disparó también, de manera que el conjunto de elementos que he estado mencionando en este instante permiten ver cómo la entidad se fue transformando, ¿verdad? Al mismo tiempo que, digamos que la actividad económica se dinamizaba y generaba una gran acumulación de capitales, eh, esa prosperidad, esa modernidad, dejaba totalmente excluidos a sectores de la población como las poblaciones indígenas, Y ¿verdad? llama Sí. mucho la atención, María Esther, en la exposición de motivos de la ley CRIL, a la cual estamos ya entrando en este momento ya con más detalle. Me llama mucho la atención la manera que desde la misma exposición de motivos se alude al problema indígena, o sea, sí se le denomina a la cuestión étnica, el problema indígena que concierne a los hombres ilustrados o a los hombres de la sociedad chihuahuense como un abordaje a resolver, un abordaje en el cual intervenir de manera ya desde una política pública del Estado, aludiéndolo como, pues, en este caso, ya no se podía remitir otra vez a una campaña de exterminio. Yo entiendo, ya había Ujú. pasado las campañas de exterminio con los apaches, pero ahora se muta esta estrategia indigenista o en esta estrategia de políticas públicas dirigidas hacia el problema indígena, entre otras cosas, con una estrategia que pudiéramos decir integracionista en el mejor de los casos. Ujú, ujú. Sí, así es. Esa parte es muy interesante porque durante el porfiriato digamos que los pueblos indígenas no fueron tratados de una manera uniforme. Esa concepción o esa clasificación que fue utilizada durante la colonia, los indios de paz y los indios de guerra, se mantuvo, ¿verdad? De alguna manera. Y eso explicaba el tipo de trato que iban a recibir los pueblos indígenas, los diferentes pueblos indígenas. En este caso, llama poderosamente la atención cómo esta élite tan pujante, tan progresista, llega a la conclusión de que tenían la obligación de legislar a favor, según ellos, ¿verdad? A favor de la raza tarahumara, así lo mencionan textualmente. Sí. ¿Por qué no se ocupaban de los otros grupos indígenas? Eso es algo a lo que yo no le presté atención suficiente en su momento, pero sería muy interesante como sacarle más punta. O sea, era el grupo mayoritario, definitivamente, los tarahumaras. Krill, en la exposición de motivos, habla de que eran más de 53,000 para entonces. La población de Chihuahua, si no recuerdo mal, andaba por la época en 350,000 y pico de habitantes. Eso nos hace pensar en que, digamos, era muy violento, por un lado, ver esa sociedad tan pujante y ver al mismo tiempo a una población originaria tan, en condiciones tan deplorables. La consideraban como, digamos, a los tarahumaras los consideraban como que estaban en la fase inicial de la evolución, ¿verdad? Eran los primitivos de los primitivos. Incluso la práctica o el uso que hacían, por entonces, de las cuevas era algo que les resultaba muy desconcertante. Por otro lado, valoraban las condiciones físicas, la resistencia que tenían,
o sea, básicamente decían, bueno, es que es un desperdicio que no podamos contar con esta mano de obra, ¿verdad? Porque la estaban viendo como potencial mano de obra. Y Los procesos esta, de colonización, ¿perdón? sí, y esta forma, María Esther, de subsumir a todo dentro del grupo étnico tarahumara, no creo que tú lo has logrado explorar o documentar, no fue por ignorancia realmente, ¿no? O sea, es un acto de alguna manera simplificatorio, porque, bueno, la gran diversidad de grupos étnicos que todavía persistían durante la época, principios del 19, digamos que es difícil invisibilizarlos así tan automáticamente y focalizarse solamente en el grupo étnico mayoritario. ¿Lograste documentar algo al respecto? No, fíjate que no. Por eso mencionaba antes que es algo que quedó ahí como pendiente y lo estoy detectando más ahorita que he repasado la investigación. Pero em, creo que este asunto a mí me llama mucho la atención porque creo que fueron prácticos. Finalmente, los cuatro grupos que para entonces y que en la actualidad perviven, los Pimas, los Tepehuanes y los Guarijíos, junto con los tarahumaras, tienen sus diferencias, Claro, ¿verdad? claro. Culturales importantes. Sí, sí, Vieron, pienso yo, que en los tarahumaras el, el, el aspecto numérico, el que probablemente eran más proclives a recaer o en volver a prácticas violentas, porque eso sí yo lo observé mucho en las fuentes. La élite local tenía temor de que, y lo consignan en la exposición de motivos. Krill dice, bueno, es que a cada rato están viniendo, ¿verdad?, a inconformarse. ¿En qué momento se organizan y se vuelven a sublevar? Este temor existía el temor de que se aliaran con los yaquis también de Sonora, que por entonces también tenían sus propios conflictos. Eh, yo creo que de fondo está eh, principalmente el despojo de las tierras, ¿verdad? claro, Porque la claro. ley lo que va a venir a plantear es, bueno, hagamos lo que hacen nuestros vecinos del norte, ¿verdad? En términos de generar o organizar reservaciones para los pueblos indígenas y hagamos que estos espacios, esa delimitación del territorio, permita poner en práctica proyectos educativos y también productivos que los hagan abandonar sus usos y costumbres, ¿verdad? Así Ahí es. está como parte de lo central de esa ley que a mí me parece que es una ley muy interesante en el sentido de que quienes se dieron a la tarea de redactarla, se dieron también a la tarea de investigar, de buscar información, de escuchar lo que tenían que decir los jesuitas de la época, claro, a través principalmente de Aquiles Gerste, que es el jesuita a quien Victoriano Salado Álvarez contacta. Eh, es decir, ellos como, como liberales, ¿verdad? Eh, y también afines al grupo de los científicos, se sintieron en la necesidad de documentar muy bien esa legislación. Sí. Eh, Vamos a hacer una pequeña tregua para agradecer los saludos que nos envían Lourdes Romo, la doctora Lourdes Romo del Colegio de la Frontera Norte, la doctora Claudia Harris de la Dirección de Estudios en Etnología y Antropología Social del INA, ella especialista en toda la cultura guarijía, Cara Reza del College, Oscar Ceballos de Chihuahua, José Fierro también de Chihuahua,
Gloria Gutiérrez, quien ha estado muy vinculada a los programas interinstitucionales de atención al indígena, y María Eugenia Espinosa, quien también ha tenido mucha experiencia en el trabajo con el Instituto Nacional Indigenista desde hace ya muchos años. Saludos cordiales para todas, para todos, y están muy atentos a lo que estamos aquí conversando. Entrando un poco en la estructura misma de la ley que se conforma, son 16 artículos y una exposición de motivos. Nosotros viéndolo desde la antropología, con la mirada contemporánea, obviamente podemos hacer un cúmulo de observaciones, críticas y demás, pero aquí lo importante es ver la pulsión propia del contexto histórico, del momento histórico en que se genera la ley, y ver justamente cómo subyace en este sentido esta tensión interétnica, esta tendencia modernista hacia el extractivismo y esta necesidad de aglutinar en espacios muy particulares a los grupos originarios, a veces con un discurso que por momentos puede resultar, sí, en este esquema liberal de reconocimiento de ciertas, del ejercicio de ciertas libertades propias de la cultura, pero que de repente resulta finalmente avasallado por una estrategia contenida ahí mismo dentro de la normatividad, una estrategia muy aculturante. Ley para el mejoramiento y cultura de la raza tarahumara, la cual contempla, María Esther, como órgano central, el órgano que puede ser de muchas maneras el orquestador de esta política pública, a la Junta Central Protectora de Indígenas, ¿verdad? Esto conformada siempre por un consejo, pero siempre nombrado por el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, obviamente ni siquiera contemplarse la posibilidad de que pudiera ser una junta que le diera voz a muchos de los actores, ya ni siquiera pensar en los destinatarios, ¿no? Estas pretensiones de la junta, ¿cómo las puedes describir, María Esther? O sea, en cuanto a los propósitos de la política pública que se pretendía instaurar. Sí, eso es un aspecto interesante porque da la impresión de que esta junta, conformada por 5 personas propietarias, 5 suplentes, nombradas por el gobierno local, iban a tener una buena, digamos que un buen espacio de movilización, ¿verdad? Esa es la impresión que da, aunque en algún momento, creo que es en el transitorio, que no es en el transitorio, pero es la impresión que yo tengo. Estas personas iban a tener un grado de discrecionalidad importante, iban, por ejemplo, a poder definir en dónde se iban a poder conformar las instancias, porque estaba la Junta Central y había otra instancia que ahorita estoy tratando de localizar, que iba más directamente a los distritos, comisiones auxiliares. Las Esas comisiones comisiones auxiliares. auxiliares, ¿verdad? Sí. Ahora bien, no dan como mucha precisión, más que eran nombradas por el gobierno. Sí dicen a qué cabeceras de distritos iban, donde iban a estar las personas responsables, ¿verdad? Y que la Junta Central las iba a tener bajo su responsabilidad, ¿verdad? Era Guerrero, Benito Juárez, Hidalgo, Rayón, Mina, Arteaga, Andrés del Río, ¿verdad? Y en ese sentido, creo yo que ahí por lo menos queda la duda de qué tanto iban a poder, qué sé yo, a involucrar a más sectores de la sociedad. Eso es una cosa que yo en algún momento planteo, porque da la idea de que esta ley, o sea, es un poco el reflejo de los intereses de la élite,
local, pero no hay como mayor presencia o no se deja percibir qué opinan los sectores, los otros sectores de la sociedad chihuahuense. Es en ese sentido una ley que, digamos, que fue muy concebida desde la élite. Pienso yo que la visión que tuvo Krill, Victoriano Salado Álvarez, José María Ponce de León, Luis Vargas Piñera, no sé hasta qué punto era una visión tan generalizada, ¿verdad? Ellos Sí. como intelectuales cercanos a la élite, ni qué decir Krill, ¿verdad? A quien se le ha atribuido la autoría de la ley. Sin embargo, yo me quedo con la duda, ¿qué opinaba el resto de la sociedad? No tenemos acceso a las discusiones que se hayan podido dar en el plenario, porque esas fuentes se perdieron en uno de los incendios, pero sí da la impresión de que en la concepción de esta ley fueron muy pocas las voces que estuvieron presentes. Una divulgación muy importante en la prensa local y nacional. Sin embargo, bueno, y habría que decir que la ley contó con el apoyo de Porfirio Díaz en un inicio y digamos que de la propia élite local, pero tenemos, bueno, por lo menos yo encontré poca información como que permitiera precisar más, ¿verdad? En ese sentido creo que De muchas maneras, faltaría abundar. sí, de muchas maneras se percibe que es una articulación muy cupular y muy Sí, el diseño, y por la tónica de la época en este esquema de modernidad, de científicos, pareciera ser que pues, elitista en muchos de los ámbitos. Me voy a permitir leer en el artículo 4 de la ley, habla de las atribuciones de la Junta Central, tendrá las siguientes facultades y obligaciones, y habla en el apartado 8. Esta parte es muy importante porque se le está dando una capacidad toral a la parte de la educación y a la culturación como tal. Dice, artículo, párrafo 8, conseguir por la persuasión que los indios se desprendan espontáneamente de sus hijos varones o hembras para enviarlos a las escuelas de la capital del estado y de las cabeceras de distrito, procurando que algunas familias de gente blanca reciban a los niños tarahumaras y los tengan a su lado, ya por filantropía, ya mediante pago, pero siempre tratándolos con bondad, enseñándoles costumbres suaves e instruyéndolos en los principios morales que contribuyan a mejorar su condición. Eh, Digo, es parte de la ratio legis que le llaman de la forma que motiva toda esta estrategia aculturante y de desplazamiento pues, territorial y agrario que por muchas cosas nos habla de que hay un diseño muy, al menos muy pensado en el sentido de cómo hacer esta transferencia, este despojo de tierras, esta aglutinación y esta aculturación de manera sistemática y permanente, ¿no? sí. Eh, En ese sentido, Francisco, solo agregar que, por ejemplo, queda muy claro en la exposición de motivos que quienes la formularon sabían que era una ley de largo aliento, ¿verdad? O sea, que el proceso iba a ser muy lento, pero bien digamos, que se cuidaron en plantear de manera lo más cuidadosa posible, retomando, porque ahí se percibe mucho en los artículos, se percibe también mucho esa experiencia previa de los jesuitas, ¿verdad? sí, Era un poco retomar la experiencia de los jesuitas, pero desde el punto de vista laico y liberal, ¿verdad? Era el sí, tutelaje, nuevamente el tutelaje,
pero con pinzas, ¿verdad? Porque en el siguiente artículo menciona no contrariar perdón, el otro inciso mencionan no contrariar a los indios en sus ideas religiosas, en sus juegos, en sus bailes. Sí. Esa parte, digamos que es muy interesante porque demuestra de alguna forma una aparente o un aparente respeto, ¿verdad? Pero en realidad la ley lo que estaba planteando era el despojo de la cultura, Sí. el despojo también de los territorios ocupados por los tarahumaras, a sabiendas de que iba a ser un proceso muy largo, ¿verdad? Sí. En ese sentido, es una ley que en primera instancia puede resultar engañosa, ¿verdad? Y el Sí. hecho de que se utilice se aluda a ella como una ley que busca el mejoramiento de la raza tarahumara, eh, es, 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 también una forma de demostrar o de plantear que iba a ser una cosa gradual, ¿verdad? Era un proceso en lo que estaban pensando. Sin embargo, creo que esta ley fue considerada amenazante, ¿verdad? Creo que esta, este híbrido entre una legislación paternalista por un lado, pero por otro lado liberal, paternalista porque plantea, bueno, sí, vamos a darles territorios, pero no se van a poder enajenar, ¿verdad? Van a estar ahí en esos territorios, ahí van a ser confinados, ¿verdad? Sin derecho a venderlas. Y Sí. por otra parte, proveerles de educación, de herramientas y demás para que pudieran desarrollarse en el sentido, bueno, desde la perspectiva de capitalista, ¿verdad? Querían que Sí. fueran mano de obra. Y era un modelo de desarrollo pues exógeno, ¿verdad? O sea, proveniente de la cultura dominante y ya sin dejar de tomar en consideración de la importancia de la imposición de la lengua castellana Claro, por como supuesto. un vehículo aculturante. Ojalá y puedas abrir tu cámara, María, a ver si es más, si ya te podemos ver, que teníamos A ver, problemas hace rato. Ahí estás, sí. para que el público también esté interesado. Saludos también para Tess Lee Olivas, que nos escribe de aquí de Ciudad Juárez. La doctora Claudia Harris pregunta en dónde se puede conseguir el libro. Este libro es una edición que vale mucho la pena, es una parte de una colección del Colegio de Chihuahua. Es una colección muy bien cuidada, donde nosotros hemos felicitado reiteradamente nuestras reseñas, la publicación como tal, el diseño, la fotografía. Pertenece a una colección que se llama Miradas, eh, y que está disponible hasta donde yo sé solamente en el Colegio de Chihuahua. Quizás pueda estar en algunas de las librerías de aquí de la ciudad, pero lo mejor sería comunicarse ahí al Colegio de Chihuahua, buscar yo pienso que a Karina Romero o a Liliana Chaparro, que son las encargadas de publicaciones y del proyecto editorial, y yo creo que podrán encontrar la edición, que vale mucho la pena, que rescatamos mucho en cuanto al cuidado editorial que tuvo. En esa parte estamos también muy satisfechos con ese trabajo que ha hecho el Colegio de Chihuahua. Eh, Destacar también algo, María Esther, en el sentido, gracias, aquí me está llegando una Morlack Key, pregunta, ¿qué trajo como consecuencia la ley que se pueda observar hasta en tiempos actuales? Segunda pregunta, ¿es posible que podamos tener una ley CRIL en estos tiempos o en el futuro? Eh, Bueno, la ley, el, 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 final de la ley es su no aplicación, ¿verdad, María Esther? sí, fue muy puntual la aplicación que llegó a tener, fue en Krill, donde llegó a desarrollar una pequeña
colonia con familias tarahumaras y mestizas, que eso es muy interesante porque la ley originalmente no habla más que de tarahumaras, ¿verdad? Y eso lo considero como un indicio ya de por sí de las dificultades que tuvo la ley para ser aplicada. Esa ley, digamos que en general se ha mencionado que fue la revolución la que impidió su aplicación. Y lo que encontré más bien fue que Krill, con todo y que estaba metido tan de lleno en asuntos políticos más allá de los que tenían que ver con el propio estado de Chihuahua, Krill le dio seguimiento. Krill le escribe, si no me equivoco, en 1908 a Olegario Molina, que estaba en la Secretaría de Fomento, y le decía, bueno, pero ¿dónde están esas 300.000 hectáreas? Ya no eran las 500.000 que originalmente se mencionan en la ley, e incluso en un borrador que le envió Krill a Porfirio Díaz, muy probablemente a inicios del año en el 6, me parece que debió haber sido, él envía lo que viene a ser el borrador de la exposición de motivos, ¿verdad? Y en esa carta él deja ver que la idea del dotar de tierras a los indígenas era una idea que Porfirio Díaz le transmitió a Krill en un contexto, ¿verdad?, de preocupaciones de Krill en cuanto digamos, a focos de violencia en el Estado. Entonces, lo que yo creo, ¿verdad? Y eso a mí se me fue en la tesis y también en el libro, fue como indagar o sea, cuál fue la respuesta de Olegario Molina. Había sido gobernador de Yucatán, ¿verdad? Entonces, y con la realidad de aquel estado. Entonces, creo que al menos en este caso podríamos pensar que Molina pudo haber, óigame, esto es como raro. Esta ley puede ser, puede resultar amenazante, puede abrir la puerta a algo que no sabemos muy bien cómo va a terminar. Incluso fueron cuestionados Victoriano Salado Álvarez, Krill y demás, de que estaban haciendo una ley de tintes socialistas, ¿verdad? Y eso, claro, Victoriano Salado tiene por ahí algún chiste al respecto, pero lo que quiero decir es que no fue propiamente la revolución, ya desde antes había perdido apoyo del centro, la ley, ¿verdad? Y lo que uno puede ver es que esos elementos de interés de dotar de tierras y de dirigir proyectos educativos van a estar muy presentes en el periodo posrevolucionario, ¿verdad? Creo que para mí, pensando en la segunda pregunta, que si me la repites, tiene que ver con que si podríamos tener en la actualidad una ley Krill. Así es, en el futuro, en la actualidad, que toquemos madera, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque lo que yo quisiera subrayar es que por un lado uno puede sorprenderse de que hayan sacado tiempo, claro, en esa época tenían recursos, era un momento de auge del Estado, y esos proyectos e ideas progresistas hicieron que esta gente quisiera legislar. Sin embargo, es una ley nefasta, ¿verdad? Lo que a la conclusión a la que yo llego es que yo puedo entender que esa ley se hubiera planteado en ese contexto, en esa coyuntura. Lo que no me deja de sorprender es cuánto ha costado que los estados nacionales en general, que las élites, que las sociedades, entendamos que es indispensable respetar a ese otro, ¿verdad? El tema de la otredad nos cuesta muchísimo, y eso creo que es el reto, no una ley Krill del siglo XXI, no, sino sería todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Que es digamos, que las propias comunidades, los propios pueblos indígenas tengan la
autonomía necesaria, que tengan la incidencia, tengan la presencia y sobre todo tengan el respeto del resto de la sociedad. Creo que eso es lo aleccionador, Sí, entre muchas otras posibilidades que tiene sí. esta ley, que nos habla de nuestro presente, porque cuánto ha cambiado de allá, de ese 1906 a este 2021. Ese es justo el ejercicio que le propongo también a Morlac respecto a esta segunda pregunta que hace y el ejercicio que tendríamos que replantearnos o plantearnos ahora mismo un siglo después, como bien dices, María Esther, Sí, esta negación formal de la diversidad cultural, una negación no solo fáctica, sino formal de la diversidad cultural para instaurar un solo modelo cultural, por sí, supuesto que es inconcebible en la época contemporánea. Sin embargo, al paso de un siglo, también el ejercicio es plantearnos qué tanto hemos avanzado. Ya no me refiero solo en los garantismos legales para las comunidades indígenas y para la diversidad cultural. ¿Qué tanto hemos avanzado en cuanto a las relaciones interculturales, no? Porque yo pienso que esta oleada global y nacional de reivindicaciones normativas indígenas, por supuesto que son muy alentadoras, pero en el fondo se convierten en este tipo de garantismos que no transforman o no inciden en mucho en la realidad cotidiana, en la realidad intercultural del día a día, donde todos somos parte de esta diversidad cultural, María Esther. Entonces, aparte, creo que nos tenemos que poner a pensar en ese sentido, Morlac. Creo que, por supuesto, que no es deseable ni siquiera regresar a reinstalar un modelo semejante a los propósitos que tenía la ley Krill, pero sin embargo tiene que ser, por supuesto, que un punto de referencia para analizar qué tanto ha habido un progreso legislativo, normativo y más que nada un progreso en cuanto a la interacción y las relaciones interculturales, que ahí creo que todavía estamos debiéndole mucho, ¿no? a la diversidad cultural. sí, y yo creo, bueno, a mí no me deja de llamar la atención el hecho de que las ciencias sociales en general hayan avanzado tanto y aún así persista con tal fuerza el racismo en general, el racismo antiindígena en particular. Es verdaderamente preocupante que eso persista, ¿verdad? Y de ahí que espacios como estos sean muy valiosos porque más allá de, digamos, de que tienen, ¿verdad?, alcances limitados, porque en realidad estos temas donde sería fundamental que sean tratados también, ¿verdad?, es en la escuela, es el sistema escolar el que está también debiendo muchísimo, porque yo me imagino, por ejemplo, qué interesante sería que estudiantes, no sé, tal vez de prepa, pudieran tener acceso a esta exposición de motivos y a la ley, que sea discutida en clase, que sea conocida precisamente como parte de un patrimonio, ¿verdad? De la historia de Chihuahua, una ley que fue, que tuvo su impacto. Yo no he encontrado para la época otra legislación con esas características hasta el día de hoy, Claro, ¿verdad? sí, Y fue, ya digo, tiene una serie de elementos que van a estar presentes en el indigenismo postrevolucionario y, y que nos dicen mucho de cómo ahí se plantearon asuntos que, digamos, que se creían que era como la vía para solucionar el problema indígena y no lo eran. Entonces, ¿cómo seguir discutiendo estos asuntos de manera que no se trate solamente de un documento histórico, sino de una excusa, de un pretexto para reflexionar ese carácter intercultural de nuestras sociedades, esa necesidad de establecer diálogos inclusivos y respetuosos, sí, ¿verdad? Creo sí.
que por ahí la ley deja puertas abiertas para seguir reflexionando. Sí, y tomar como referencia buena parte de estos aprendizajes históricos en la normatividad. Nos tocó a nosotros desde el Instituto Nacional de Antropología acompañar al Congreso del Estado de Chihuahua para la reforma constitucional y la reforma en materia indígena. Y de repente, por momentos, uno se siente un tanto frustrado porque por momentos es tanta especificidad en los tecnicismos, en la forma de concebir las garantías, de la forma de articular algo que de muchas maneras, un instrumento jurídico que pueda garantizar el ejercicio pleno de los derechos y de las autonomías. Sin embargo, siempre nos estamos olvidando de esta capacidad de propiciar la equidad en las interrelaciones, ¿no? Esta capacidad de generar equidad también en el día a día. Y esa parte, como sea, bueno, vamos avanzando poco a poco, tenemos por ahí ya una normatividad nueva, parece ser atractiva, son logros significativos dentro de todo, y habrá que seguirlos alentando y acompañando, pero desde la cotidianidad de todos los días. Yo tendría una última pregunta de carácter metodológico para cerrar, María Esther. Esto a lo mejor le puede servir mucho a los estudiantes y a los colegas también. Dentro del marco teórico y de la metodología que tú sugieres, aludes a Carlo Ginzburg. Hay un método ahí interpretativo del cual tú te apropias y que se focaliza mucho en atender objetos y problemas no habituales, ¿no?, para la historiografía, es decir, datos marginales que te pueden dar un contexto ya más general a partir de la inferencia de cómo están, cómo se entiende el contexto más amplio para describir estos cambios y transformaciones generales. ¿Algún ejemplo particular en donde nos puedas ilustrar como una inquietud más que nada metodológica nuestra y de muchos alumnos quizás, donde hayas tenido este tipo de abordaje tan particular interpretativo a partir de la postura de Ginzburg? Bueno, pues yo diría que la forma como funcionó digamos, como más bien como los jesuitas lograron detectar, digamos, la necesidad de dar un giro en sus patrones de llevar a cabo la misión jesuita. O sea, eso a mí me obligó a reducir la escala, a entender esa especificidad del periodo colonial, de la Nueva Vizcaya, y siento que a partir de ese punto, como que se me hizo más fácil ir encontrando, digamos, las piezas que me fueron dando pauta para comprender el proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, la propia ley, ¿verdad? Al haber sido un documento legal tan marginal, digamos que no haya habido discusión o que no se haya citado. Lo que pasa es que eran menciones como muy puntuales, ¿verdad? Ese dato marginal que fue la propia ley me permitió a partir de ahí ir ampliando la escala, ¿verdad? Creo que eso en lo personal me ayudó metodológicamente porque fue a partir de lo puntual hacia lo general, ¿verdad? Y que muchas veces cuando es lo contrario, cuando encontramos un tema muy amplio, tendemos a perdernos, a dispersarnos, y en este caso fue lo contrario, ¿verdad? Ese documento que a mí me llamó tantísimo la atención y que me permitió pues ir detectando una red, ahí hay una red de intelectuales detrás. Lo que pasa es que yo no me fui por esa línea, que es algo que sería interesante hacer, porque ahí hay una red de intelectuales que estuvieron en torno a esta legislación y
ya digo, a partir de ahí fue que pude ampliar la mirada e ir agregando las otras piezas. Repito, hay mucho que decir, todavía hay mucho que investigar y sobre todo con una mirada puesta en el presente, ¿verdad? De que Ujú, es una advertencia de lo que no se debe hacer, de claro. lo que no se debe hacer porque la voz de los indígenas, en este caso, nunca fue tomada en cuenta y eso es lo que en pleno siglo XXI sigue costando, a pesar de que existen convenios internacionales que apelan a ese derecho, los estados nacionales se resisten y bueno, ese extractivismo que vimos en el caso de Chihuahua de finales del siglo XIX e inicios del XX, nos resulta, nos resuena, nos resulta familiar porque es mucho de lo que está viendo en nuestra América Latina, donde mueren tantos líderes indígenas que están de la tierra, ¿verdad? Sí, sí, y justo fíjate, De la naturaleza. sí, y justo a un año de todo, a un siglo de todo esto, nuestro querido profesor Juan Luis Ariego ya hablaba de la tercera frontera minera en esta tendencia neoextractivista contemporánea ya del siglo XXI, donde no ha habido tregua en ese sentido, ¿no? Primero fueron los recursos forestales, ahora se hablaba de esta nueva tercera frontera minera que se iba a concentrar particularmente en este territorio serrano, aquí en el noroeste, norte y noroeste de México, ¿no? Entonces, esta parte es, digamos, para seguir repensando también dentro de lo que alude a no repetir todo este tipo de estrategias de las políticas públicas, cómo revertir de muchas maneras, pues, esta unilateral instrumentación de políticas y de normatividades, cuando finalmente pues, los recursos son finitos y la diversidad cultural es amplia y amerita mucho respeto. No sé si quieras comentar algo más para cerrar María Esther, y agradecerle finalmente al público. Bueno, pues yo quisiera aprovechar, porque no lo dije antes cuando mencionaste los saludos, que igualmente agradezco mucho la presencia de las personas que hayan sacado el rato para compartir. Especialmente agradezco a Karina Reza, a quien le tengo mucho aprecio, y aprovecho también para agradecerle al Colegio de Chihuahua el que me haya dado la posibilidad de que ese libro, bueno, que mi tesis se convirtiera en libro. Mi propósito último, sí, mi propósito último es contribuir, aunque sea de manera puntual y modesta, a un debate que, como bien lo has descrito y señalado, tiene una gran vigencia y que eh, requiere de que como ciudadanía también reflexionemos al respecto y a mí realmente me conmueve que el colegio me haya abierto de tal manera las puertas para materializar este libro. Así que eso quisiera mencionar y agradecerte, lo mismo que a Lina, Chihuahua, al museo, este esfuerzo que están haciendo por democratizar conocimiento, por generar espacios de, de discusión y de poder compartir esto que se hace desde las universidades públicas, porque eso es un resultado de investigación, de una investigación hecha desde la universidad pública y bueno, de eso se trata, de devolverle a la sociedad. No, muchas gracias. Yo muy agradecido. Ha sido un hallazgo muy interesante haberte conocido por tu libro originalmente. Después ya vino la búsqueda y ya ves cómo estamos siempre. Cuando está uno investigando, se va uno encontrando pues con estos hallazgos tan importantes. Yo creo que podemos organizar en algún momento las memorias de este seminario, podemos buscar la forma de dónde publicar algún tipo de reflexiones y organizar quizás una mesa un poco más plural para las siguientes sesiones, donde seguramente te vamos a estar, pues ojalá ya no viendo por la pantalla, sino ojalá que verte en vivo por acá en Ciudad Juárez.
y simplemente agradecerte infinitamente todas tus atenciones, todo pues lo acucioso con lo que hemos estado conversando para preparar esta reunión de hoy, agradecerle al público, agradecerle a Jorge Meléndez, también te recuerda muy bien de nuestra fototeca del Instituto Nacional de Antropología, el padre Dizán, que también te manda saludos, Dizán Vázquez, Carlos González, con quien siempre estoy en contacto para promover este tipo de eventos y compartirle nuestra gacetina, Ricardo León, que también está muy atento a todas las actividades que tenemos y que te manda también saludos. Y agradecerle a Dulce Cedillo de la Coordinación de Centro SINA en la Ciudad de México por todas las facilidades técnicas, a Óscar Ceballos, nuestro ingeniero estrella en el Centro INA Chihuahua, Adria Castro, nuestra encargada de comunicación, Pepe Fierro, nuestro diseñador, y a Liliana Fuentes, la directora del MUREF. A todos ellos muy agradecidos y seguimos en comunicación y estaremos convocando también muy pronto para las siguientes sesiones que esperamos sean de utilidad en este pues, experimento tan seductor que es integrar a muchos grupos de la población que están interesados en estas temáticas que van marcando el pulso aquí de la identidad de la región y la identidad de la frontera. Muy agradecido y un gran abrazo hasta allá, María Esther, y gracias al público. Igualmente, Francisco, muchas gracias. Y desde Costa Rica, un abrazo afectuoso para todos y todas. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a todos y muy buenas tardes.